Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral. Pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana, miércoles. Bienvenidos a un episodio más de esta serie 2016 de Humanos con Recursos. Matías, buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo va? Bien, acá estamos como todos los miércoles. Claro. Con nuestro aporte sobre el mundo laboral, ¿no? Las situaciones que tienen que ver con los dilemas, los conflictos y también la búsqueda del empleo en un año, unos meses que se están poniendo complicados. Siempre traemos durante nuestro espacio una oportunidad laboral, vamos a tener un ratito y también vamos a estar hoy discutiendo o conversando, como siempre, con nuestro invitado, en este caso nuestra invitada del día, sobre un tema que siempre ronda en la cabeza de la gente, que es el trabajo ideal. Ay, claro, ¿cuál es el trabajo ideal? El que tenés vos. ¿Cómo es el trabajo ideal? El que tenés vos, Cecilia, debe ser. Bueno, a mí me gusta mucho mi trabajo. Ahí está, bueno. Así que si vamos a empezar por ahí, si es el trabajo que te gusta, el trabajo que te conviene, claro. El trabajo, no sé. Aparte tenés que pensar que siempre la gente que sueña cambiar, aspira a tener un trabajo ideal, ¿no? Todo el mundo cambia para estar mejor. Pero bueno, de eso vamos a estar conversando. ¿Qué hay en lo ideal, en la palabra ideal? Claro, ¿no? Ahí está el kit. Claro, ahí está el kit y es el que vamos a tratar de desentrañar un poquito con nuestra invitada de hoy, con María Soledad Colomar, que es justamente gerente de talento y desarrollo organizacional argentina en Pluspetrol y está aquí con nosotros, que pueden escucharla en un ratito y verla también, porque como hacemos cada miércoles, son muchas las vías y las posibilidades de contacto. Pueden ver este programa ahora mismo en vivo a través del canal de YouTube de Guidini Rodil, por streaming en vivo en el canal Guidini Rodil. Allí pueden encontrarnos fácilmente y ver lo que sucede aquí en nuestro estudio en la radio. Por supuesto, seguirnos a través de Facebook, en nuestra página Humanos con Recursos, o a través de Twitter, @JMGuidini. Todas estas vías de contacto están abiertas para estar más cerca en el programa de hoy. Y como decíamos, Cecilia, entonces estamos con Soledad, que tiene varios años de experiencias en recursos humanos. ¿Cuántos son, Soledad? Más o menos. No, me hace sacar la cuenta, más de 10. Bueno, esto para confirmar, siempre traemos especialistas, ¿no? Gente que ya tiene un recorrido en varias industrias y para meternos de lleno en la cuestión, esta duda, ¿no?, que tienen todos de si existe un trabajo ideal. Siempre uno cuando está afuera dice, si trabajara en tal lugar, mira lo que tienen. ¿Cómo lo pensamos? ¿Existe el trabajo ideal o no? Bueno, flor de pregunta, ¿no? La verdad que es un interrogante. Yo creo que todos los que estamos en el ámbito laboral, alguna que otra vez nos preguntamos y alguna que otra vez, y a veces se vuelve una pregunta muy insistente en determinados momentos de la vida. Pero creo que Cecilia lo decía, ¿no?, al inicio de la conversación. O sea, el kit está en pensar qué es esto de la palabra ideal, ¿no? Y qué implica pensar en un trabajo ideal. Creo que parte de un secreto es no idealizar lo que uno no tiene, ¿no? Y parte de eso por ahí es lo que vamos a charlar hoy. Pero la verdad es que lo primero cuando aparece esta pregunta es tratar de entender cuáles son las variables, ¿no?, que hacen a un trabajo, pero cuáles son las variables que hacen un trabajo para un proyecto personal. Cada uno de nosotros es distinto, tiene diferentes intereses y me parece que en ese sentido hay que empezar por tener muy claro y poner en la balanza qué es lo que para uno es lo más importante en determinado momento de la vida también. Claro, ¿no? Capaz ahí es el problema, porque ya cuando vos decís que uno tenga claro, no sé si todo el mundo tiene claro, ¿no? Pero está bien la aclaración, pero no sé si a veces si agarrás a alguien y le preguntás qué querés y lo haces dudar, capaz, ¿no? Y bueno, a veces que te hagan la pregunta te hace pensar en algo que no tenías ni siquiera delante de tus ojos, ¿no?, que no te lo estabas planteando, porque también parte de esto del trabajo, o sea, todos trabajamos y trabajamos por algo, ¿no? Y hacer el esfuerzo de entender por qué trabajamos y qué es lo que priorizamos para poder tomar decisiones también nos ayuda a entender que podemos decidir y podemos elegir, ¿no? Porque muchas veces el ámbito del trabajo lo que tiene es como
caemos en la trampa de pensar que lo que estamos haciendo es lo único que podemos hacer o lo que queremos hacer, y empezar a trabajar con estas distinciones de entender si lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos, si eso es lo que deseamos, si estamos yendo, digamos, en el camino que queremos ir, porque por ahí hoy no estamos haciendo exactamente lo que queremos, pero estamos yendo hacia un lugar. Empezar ese proceso y hacernos esta pregunta sin caer en una cuestión de, digamos, el sufrimiento de todos los días me lo pregunto y no encuentro cuáles son las variables. Claro, porque también si vos, puedo pensar que a veces no te haces la pregunta porque a veces la respuesta no te gusta, ¿no? Y vos apelando a que vos tenés formación psicóloga. Exacto. Claro, entonces no quiero, yo no voy por ese lado, pero entiendo que eso puede haber, ¿no? La negación de decir, bueno, mejor no pregunto qué me gusta porque si me doy cuenta todos los días, capaz la paso mal, ¿no? Pero yendo un poco, Soledad, ¿qué cosas concretamente decís vos pondría para una persona, un oyente que nos está escuchando y dice, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta para ver si es mi trabajo ideal o no? O sea, ¿qué variables entran? ¿El sueldo, el jefe, la empresa? Bueno, muchas de esas que vos mencionás, Matías, me parece que son variables que están en la cabeza de todos, ¿no? Uno trabaja por un proyecto, por algo que le gusta, para sentirse estimulado. Uno trabaja para tener un ingreso, para tener un salario. Uno trabaja para poder sentirse bien y realizado también personal y profesionalmente. Entonces ahí uno empieza como a desprender y anclar variables y entender qué es lo que más pesa. O sea, también el clima de trabajo y sobre todo cuando uno lo empieza a pensar en términos de las diferentes generaciones, ¿no? Tema bastante trillado y muy hablado en el ámbito del mundo laboral, pero entender que las motivaciones a lo largo de la vida personal de cada uno cambian, pero también en los diferentes grupos y en las diferentes generaciones cambian. Entonces, pensar si el salario es lo que más te mueve en un momento de la vida, pensar si es la relación con tu jefe, pensar si son oportunidades de aprendizaje, de desarrollo, pensar si es un tema de crecimiento para tener un nombre en el mercado. Hoy se escucha mucho esto también del personal branding, ¿no? De entender si yo quiero instalar mi propia marca en el mercado más allá del lugar donde trabaje. Entonces hay una serie de variables donde uno tiene que entender y empezar a poner en claro cuáles son las que más lo mueven en un momento determinado. Pues sabés, Cecilia, que estuvimos consultando en Twitter, ¿no? A nuestros seguidores. Y un poco la respuesta es diversa, ¿no? Porque las opciones tienen que ver, bueno, ¿cuál es el trabajo ideal donde más te pagan, donde más aprendés, el que tal vez te deja más tiempo para vos? O la opción que muchos también quieren saber que existe, que es que no existe, ¿no? Porque, no existe el trabajo ideal. Claro, ¿no? Bueno, no existe, pero sin embargo, sabés que la primera opción tiene que ver con aquella que te deja más tiempo para vos, y la última es donde te pagan más. Y, claro, ¿viste? Y sin embargo, cuando vos vas a hacer un cambio, en general, lo primero que preguntás es cuánto me van a pagar. Es como que, ¿no? De Soledad, es como que hay medio una contradicción ahí, ¿no? Y en recursos humanos se escucha mucho esto cuando vos trabajás con temas de selección de gente y estás, digamos, entrevistando y viendo candidatos, que es una de las variables, como uno podría decir, de las variables duras, concretas. Claro. Entender, además, no es lo mismo alguien que está ingresando al mercado laboral que alguien que está trabajando. ¿Cuáles son las variables y las cosas que tiene que dejar a cambio de? Y claramente el tema salarial siempre, digamos, en parte de las variables es una significativa, junto a los beneficios, a la modalidad de trabajo, al clima. Yo creo que hay una cuestión ahí respecto también de entender el mercado, la cultura, dónde me voy a insertar y cuáles son las cosas para mí como persona y profesional que son innegociables, ¿no? Porque como todo en la vida hay negociaciones y uno negocia y cuando elige deja ciertas cosas a cambio de otras, ¿no? Entonces entender desde dónde uno está tomando esas decisiones. Lo que pasa es que esas cosas que son innegociables, tal vez después la tentación de otra variable, ¿no? Que, por ejemplo, decimos, mira, yo quiero trabajar cerca de mi casa porque trasladarse en automóvil en la capital federal es casi un caos. Sin embargo, cuando aparece una propuesta salarial muy atractiva de lo económico, es como que eso se me borra porque... Y claro, pero después... llego como sea. Pero después el camino, la autopista, la avenida es una sola. Entonces ahí no hay dinero que salvo que te compres un helicóptero o algo así, o sea, que cambie eso, ¿no? Pero eso se ve mucho en los candidatos, ¿no? Eso que decías vos de no tenerlo tan claro. Sí, aparte, digamos, Matías, en esto que vos decís, es como un trade-off, ¿no? Uno puede tener como cierta escala y variables de decir, las ordeno y entiendo que en este momento de mi vida, por determinada circunstancia, para mí lo más importante está o puesto en el salario o en la flexibilidad. Yo creo que también desde Recursos Humanos tenemos una responsabilidad en ese sentido de ayudar a los candidatos, a la gente a entender y a que hagan este proceso. Cada vez más el mundo laboral fue cambiando
mundo y nos encontramos, digamos, con candidatos que tienen una posición mucho más de elegir, ¿no? Y no de sentirse obligados a. Entonces, ¿cuál es su balanza? ¿Cuál es su balanza de prioridades? Y en términos de lo que uno ofrece como mundo de recursos humanos, como organización, y lo que los candidatos están buscando, ¿dónde está ese punto de encuentro, ¿no? Y yo creo que si hay ese punto de encuentro, o sea, y hay más claridad, es una situación de ganar-ganar para todos. Y vos dirías entonces que el trabajo ideal de hoy no es el mismo que era hace 10 años, por decir. Y yo creo que cambia, digamos, cambian las variables, se escucha mucho más en términos de qué es lo que se pone en la balanza. Vos mismo decías de la encuesta, ¿no? Claro. Y ahora nos contarás a ver qué es lo que dio esa encuesta y qué es lo que se responde, pero en términos de expectativas, posiblemente hace muchos años atrás, el tema del salario era claramente, los modelos familiares estaban basados en una única persona que era sustento, y entonces el tema salarial y el acuerdo familiar era totalmente distinto. Hoy las posibilidades son infinitas, cada vez más tenés proyectos, digamos, internacionales y globalizados que buscan atraer candidatos en términos de acercar las necesidades personales y profesionales para que se encuentre ahí, ¿no? Ahí sí me traiciona la parte de la psicología, el deseo, ¿no? El proyecto del hacer y desde dónde te mueve esa llamita interna, ¿no? Bien, estamos, Cecilia, tratando de entender si existe el trabajo ideal y lo complejo que es en términos de variables que juegan ahí adentro, y también esto que contaba Soledad de la dinámica que tiene en función de, bueno, el desarrollo de la persona con los años. Así que, bueno, me parece que vamos por el lado de que no existe, pero vamos a dejar para la segunda parte, a ver si confirmamos eso o tiramos un rayo de esperanza para aquellos que nos están escuchando. Por favor, Vale. Un rayo de esperanza, queda mucho por compartir y enseguida nos preparamos para la búsqueda. Y después de la búsqueda de la semana, volvemos a esta pregunta que hoy ha motivado nuestro primer tramo de charla bien interesante con María Soledad Colomar, que es nuestra invitada de hoy. ¿Cómo encontrar el trabajo ideal? ¿Cuál es el trabajo ideal? ¿Qué es lo ideal para cada uno de los que pensamos en nuestro trabajo? Bueno, con ella seguimos dialogando en esta última parte de nuestro programa de hoy. Y cuando decía Soledad esto de preguntarse, ¿no?, todas las mañanas o la tarde, si estoy haciendo lo que me gusta o no, la pregunta es, si no me gusta lo que hago en mi trabajo, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir porque considero que no es mi trabajo ideal o no? ¿O me resigno y digo, bueno, me quedo acá aguantando que pase qué? Qué pregunta, ¿no? Porque me parece que se trata del equilibrio ahí, de encontrar cuál es el punto justo. Yo creo que, y un poco lo hablábamos recién en el corte, ¿no? Creo que antes la pregunta directamente no existía, ¿no? Uno trabajaba de lo que podía, lo que encontraba, lo que le daba una forma de vivir y mantener cierta estructura y cierta economía. Con el cambio del tiempo esto fue apareciendo en términos de pregunta y un abanico de posibilidades, porque aparte se amplió el mundo laboral y las maneras de trabajar. Y cada vez más lo que hablábamos antes respecto de la posibilidad de elegir. Ahora, ¿cuál es el equilibrio entre hacerte esta pregunta para entender lo que estoy haciendo, qué es lo que me motiva, si las variables que para mí son esas innegociables que hablábamos son las que estoy consiguiendo o no, qué tengo que hacer si no? Y también entender que por ahí a veces no es planto los botines y me voy, sino es entender hacia dónde quiero ir y también si en ese contexto, en ese trabajo, en ese proyecto yo puedo transformar algo o no, o tengo que tomar una decisión distinta. Ahora, me parece que el riesgo es quedarse entrampado, porque creo que no hay peor cosa para las compañías y para las personas, en los dos sentidos, de tener gente que se levante todas las mañanas diciendo no quiero venir a trabajar, ¿no? Claro, el que renunció pero sigue yendo. Claro, exactamente. Claro, renunció internamente. Exactamente. Ahora, con lo que decís vos entonces, Soledad, ¿el trabajo ideal lo pide el empleado o lo propone la empresa? Porque esto que decías vos, ¿no? De, bueno, sí, no me gusta, pero ¿quién toma la iniciativa como en el baile, ¿no? ¿Quién es el que da el primer paso y encara? ¿No? ¿A vos te encaraban, Cecilia, o no? Sí, bueno, totalmente. Lo que pasa es que me llevaste a otro plano. No, sí, ahora volvemos. Entonces, ¿quién es el que toma la iniciativa en el trabajo? ¿El empleado o no, yo estoy esperando que me hagan esta propuesta para que este trabajo mío sea ideal? Yo creo que hay mucho de entender
como personas y como profesionales y como trabajadores que tenemos responsabilidad en eso y que nosotros tenemos que entender qué es lo que buscamos y lo que queremos. También tenemos que tener un reconocimiento real de las posibilidades que hay del otro lado y del tipo de compañía en la que trabajamos, del tipo de trabajo. Yo puedo estar esperando, no viajar más, pero estoy en una posición regional, que tengo X cantidad de países a cargo, pero la verdad es lo quiero hacer todo teletrabajo. O sea, la tecnología hoy nos ayuda y nos da algunas herramientas, pero uno también sabe dónde está el límite. Si el rol y el scope de mi rol es regional, yo voy a tener que viajar, está dentro de mis responsabilidades, voy a estar luchando contra transformar algo que es parte de un sistema, de algo dado. Entonces me parece que ahí hay que entender cuáles son las cosas que uno puede transformar y cuáles son las cosas que la organización necesita. Ahora, el trabajo, esto que hablábamos de buscar el trabajo ideal, ¿vos dirías que pasa más por el cómo o el qué? ¿En qué sentido? Hay muchas veces que, sobre todo las nuevas generaciones, valoran mucho de, bueno, esto que decías vos, trabajo de mi casa, un horario más flexible, o si voy a la oficina tal vez tengo, no sé, determinados beneficios como, bueno, no sé, alimento, un espacio para jugar al ping-pong, o en realidad lo que estamos buscando, y acá apelo a tu psicología, tiene que ver más con lo que hago, el cómo lo hago. Yo creo que el tema del proyecto y lo que hago y cómo lo hago es algo esencial para todos. Es algo que permite que sea más sustentable en el tiempo, porque yo puedo en determinado momento engolosinarme con algunas de las cuestiones del ambiente, de decir, bueno, me queda cerca de casa o es linda la oficina. El beneficio, en algún momento eso se vuelve una transparencia. O sea, es cuando uno dice, bueno, la verdad me gusta la oficina, pero en algún momento uno deja de ver la oficina. Si el proyecto no lo enamora, no lo entusiasma, no sentís que te toca de alguna manera este lugar de realmente estoy generando un valor agregado, no sé si es sostenible en el tiempo. ¿Y cuáles son los indicadores para darte cuenta que ese es el proyecto? Cuando decís te toca, o sea, ¿no? O si no por la negativa, o sea, cuando decís, mira, en realidad esto no es lo mío, ¿hay forma de verlo o para evitar esto, no estar tal vez 10 años y después darte cuenta que ya no tenés el retorno? Una de las cosas que fuimos charlando, ¿no? Primero, tener lugar a hacerse la pregunta, esta pregunta que antes por ahí no existía o no tenía lugar. Otro, entender realmente qué es lo que en este momento, como decíamos antes, es prioritario para mí en términos de mi propia decisión, elección de mi momento vital, pero también, además de eso, no quedar entrampado en una situación de estoy haciendo y esto es lo único que puedo hacer, ¿no? Y no estar como en una situación de desencaje. Hay organizaciones que ofrecen determinadas cosas, hay proyectos que ofrecen determinadas cosas y candidatos y gente que prioriza algunas cosas. Tratar de que esos dos mundos encajen. Y hoy el contexto, vos me preguntabas lo de la evolución en los años, está permitiendo tanto la pregunta como la capacidad de elegir, ¿no? Bien, y entonces, para ir resumiendo, dejando estas ideas, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la edad, de las cosas que entran, ¿cuáles serían entonces un poco las recomendaciones tuyas? Soledad, algo ya dijiste, ¿no? Pero en términos de lo que la gente puede estar sintiendo, ahora nos escuchan en la radio, en la oficina, diciendo, bueno, ¿cómo puedo analizar llegar a mi trabajo ideal? Que bueno, creemos que es posible, ¿no? No es que sí hay que entender qué juega ahí adentro, pero bueno, dos ideas finales, algo de la pregunta, ¿no? ¿Arranca por ahí? Creo que arranca por hacerse la pregunta, por entender realmente esto, ¿no? De separar variables negociables de innegociables. Hay cosas que uno puede hacer un intercambio en determinado momento en función de lo que está buscando, pero también no terminar en una situación de tensión donde los valores organizacionales o de proyecto vayan en contra de mis valores. Creo que ahí hay algo que se toca muy intrínseco, muy de las personas, que uno tiene que tener claro cuáles son las cosas que no da cambio de. Y entender que uno puede transformar incluso la situación actual, ¿no? Dentro de los límites y del entendimiento de la situación en la que está inmerso. Bien, bueno. Inevitable la propia pregunta acá, claro, en el tema de hoy. Siempre sabemos que en muchos de los temas que recorremos en Humanos con Recursos, Cecilia, está esa primera pregunta que a veces el candidato, el oyente, soslaya porque es la más difícil, porque es la más incómoda, pero caemos siempre en el lugar que primero hay que hacer los deberes y después salir a
un poco al campo, ¿no? Al campo y a buscar. Bien. Bueno, trabajo ideal entonces para vos. Trabajo ideal para mí, sí, yo estoy cerca del trabajo. Muy ideal, bien, me parece. casi que podés trabajar gratis, ¿no? ¿Sería? No, tanto no. No, porque es trabajo. Está bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y desarrollo profesional también. Muy bien, muy bien. Así Bueno, gracias Soledad por acompañarnos. Nosotros, Cecilia, semana que viene con nuevo tema, vamos a ir un poquito más duro al tema de los sindicatos. Vamos a cambiar. Pasamos de... Bueno, estamos muy vinculados en los temas con la actualidad, me parece, ¿no? Porque es algo que el empleo ha cobrado un espacio muy importante, los sindicatos también. Claro. Justamente ahora tenemos... No lo podíamos evitar, así que vamos a tener un especialista para el miércoles que viene a hablar de ese tema que también le toca a muchos, es una realidad del día a día del trabajo. Día a día del trabajo. Todo esto entonces lo encontraremos el próximo miércoles en Humanos con Recursos. Gracias, María Soledad. Por supuesto, pueden volver a ver el programa de hoy a través del canal de Guirini y Rodil en YouTube. Y tengan en cuenta ingresar a www.guirinirodil.com para poder volver a encontrarse con la búsqueda de hoy y con otras oportunidades que se ofrecen todos los días en Guirini y Rodil. Gracias, Matías, hasta el miércoles. Nos vemos. Gracias. Esto fue Humanos con Recursos. Sumate a nuestro canal de YouTube de Guirini y Rodil para seguir conociendo todas las respuestas del mundo laboral.